Lo primero que nosotros debemos abordar cuando hablamos de devoluciones y conocer de manera detallada es la normatividad. En la normatividad, lo primero que nosotros observamos es lo que establece el estatuto tributario. ¿Qué hacen los contribuyentes con sus saldos a favor? ¿Qué pueden hacer? Y la norma le da tres opciones. La primera es la imputación al periodo siguiente, que es cuando yo cojo el saldo a favor de mi declaración de renta y lo imputo o arrastro el saldo a favor al periodo siguiente de ese mismo concepto. Y las otras dos opciones son a solicitud de parte, es decir, a través de la DIAN, y es, cojo mi saldo a favor y lo solicito en compensación para extinguir alguna obligación tributaria que tenga en otro impuesto por otro concepto o en devolución. Estas son las tres opciones que tiene el contribuyente frente a su saldo a favor: imputar, compensar o devolver. El procedimiento frente a estos dos, la compensación y la devolución, que es a solicitud de parte, se encuentra en el Estatuto Tributario en los artículos 850 al 865. Entonces nosotros vamos a encontrar en el Estatuto Tributario, en estos artículos, primero, quiénes tienen derecho a devolución, porque no todos los saldos a favor en las declaraciones tributarias tienen derecho a devolución. Tenemos el término con el que cuenta la DIAN para devolver o compensar. Tenemos el tiempo o el término que tiene el contribuyente para elevar esa solicitud, que en términos ordinarios es 2 años desde la fecha de vencimiento para declarar, y existen algunas devoluciones con unos términos especiales, como por ejemplo el pago en exceso, que es el término de prescripción que está establecido en el Código Civil, es decir, 5 años. Y en el caso aduanero tenemos 6 meses, que está establecido taxativamente en el Estatuto Aduanero. Tenemos también las causales de inadmisorio o de rechazo de una solicitud de devolución, y también una facultad especial que tienen los jefes de división y de devoluciones de los grupos de devoluciones de las seccionales para negar una solicitud de devolución cuando un contribuyente no tiene derecho. Ahorita más adelante explicaré estas decisiones que puede tomar la DIAN en torno a una solicitud de devolución, pero especialmente en el artículo 857 del Estatuto Tributario observamos que una de las causales de inadmisorio es el no cumplimiento de los requisitos formales. Y eso es muy grande, o sea, ¿cuáles son los requisitos formales? Y es ahí donde aparece el Decreto Único Reglamentario en materia tributaria, Decreto 1625/2016. Y especialmente nosotros tenemos en el libro 1 de ese decreto, la parte 6, capítulo 19, tenemos el Decreto Único Reglamentario que es muy extenso, entonces tiene libros, partes, capítulos, y específicamente en lo que tiene que ver con devoluciones, en el primer libro, la parte 6, del capítulo 19 al 29, encontramos todo lo que abarca en materia de devoluciones. ¿Qué es todo? Los diferentes conceptos por los cuales un contribuyente puede solicitar devolución, y por cada uno de esos conceptos, los requisitos. Es muy importante que cuando una persona va a solicitar una devolución de acuerdo al concepto que vaya a elevar, observe cuáles son los requisitos que están en el decreto 1625/2016. El incumplimiento de algún requisito que parece a veces una bobada, perdón la expresión, pues da lugar a aplicar el artículo 857 del Estatuto Tributario, que dice que se inadmitirán las solicitudes por el no cumplimiento de requisitos. Y aunado con lo que tiene el decreto 1625, nosotros encontramos unas resoluciones que ha emitido la DIAN en las cuales prescribe los formatos que se utilizan para las devoluciones. La primera, la resolución 151/2012, y esta resolución tiene dos modificaciones: la resolución 57/2014 y la más reciente, la resolución 82/2020. Entonces, en torno a estos tres es que nosotros debemos enfocarnos cada vez que vayamos a solicitar una devolución. Primero, mirar si tengo derecho, de acuerdo a lo que le dice el Estatuto Tributario. Segundo, irme al decreto 1625 y observar qué requisitos debo cumplir para mi concepto específico de solicitud. Y después, irme a la resolución 151/2014 y sus modificaciones para verificar qué formato da cumplimiento a determinado artículo del 1625. Tenemos aparte unos decretos que han salido alrededor de las devoluciones.
y que es importante citar en estos momentos. El decreto ley 535/2020 es el decreto que estableció las devoluciones abreviadas y este decreto tuvo vigencia realmente hasta el 19 de junio de 2020. ¿Por qué lo cito si ya no está vigente? Porque existe mucha confusión respecto a si todavía aplican las devoluciones abreviadas. Mediante sentencia de la Corte Constitucional se declaró inexequible el decreto 807 que derogaba precisamente o le daba una fecha de vigencia al decreto 535 hasta el 19 de junio, reitero, pero la misma sentencia dice que esa derogatoria no generaba reviviscencia, es decir, no generó o no revivió el decreto 535. Entonces, tenemos que ser claros en que hoy no tenemos devoluciones abreviadas, tenemos devoluciones automáticas. Y las devoluciones automáticas se encuentran reglamentadas en el decreto 963 de 2020, que es precisamente el que incluye ese capítulo 29 en el decreto único reglamentario 1625 y establece cuáles son los requisitos para una devolución automática, para acceder a una devolución automática, y más adelante hablaremos un poco de la diferencia entre estos procedimientos. Una vez tenemos clara la normatividad, la reglamentación, los requisitos, procedemos a solicitar nuestra devolución. Entonces, vamos a ver cuáles son los conceptos bajo los cuales un contribuyente puede solicitar devolución. Los más representativos son los saldos a favor que se originan en las declaraciones de renta y las declaraciones del impuesto sobre las ventas, siendo estas representando estas a nivel nacional el 81% de las devoluciones. Las solicitudes de devolución sobre las declaraciones de impuestos sobre la renta y declaraciones del impuesto sobre las ventas se tramitan a través del Servicio Informático de Devoluciones. El Servicio Informático de Devoluciones funciona en la plataforma de la DIAN, tiene una URL que es devolucion.dian.gov.co. A través de este servicio se elevan todas las solicitudes de devolución del impuesto sobre la renta y el impuesto sobre las ventas. Y existen otras que no se tramitan a través del Servicio Informático de Devoluciones, sino que se tramitan, la norma establece, pues de forma manual, pero ya hace un año que estamos en pandemia, estas solicitudes se han tramitado a través de unos buzones que se han incorporado en cada una de las direcciones seccionales, y específicamente en el caso de grandes contribuyentes está a través de cita previa. Entonces, para solicitar estas devoluciones que no se tramitan a través del Servicio Informático de Devoluciones, en el caso de grandes, reitero, se requiere solicitar una cita previa y ahí sí enviar la información al buzón que se ha destinado en este periodo de aislamiento y que muy seguramente continuará aún posterior a la pandemia. ¿Cuáles son esos conceptos que se tramitan en esos buzones? Primero tenemos el caso de instituciones estatales de educación superior que solicitan el IVA pagado. Esto no está soportado a través de declaraciones tributarias, sino que estos conceptos manejan otro tipo de soportes, otro tipo de causación, otro tipo de origen. Y en este caso particular, las instituciones estatales de educación superior que paguen IVA tienen derecho a la devolución de ese IVA pagado. Tenemos el caso de las empresas en acuerdo de reestructuración o reorganización que tienen derecho a que se les devuelva la retención en la fuente que les practican, y la solicitud la hacen de forma trimestral y el soporte es el certificado que le emite el agente retenedor. Tenemos el caso de la retención que le practican a inversionistas extranjeros no residentes en Colombia, no residentes fiscales en Colombia, sobre sus dividendos y participaciones. Y esto siempre y cuando exista un convenio de doble imposición que así lo disponga. Esta solicitud la eleva el inversionista extranjero en la dirección seccional donde está administrada la empresa pagadora de esos dividendos. Por otro lado, tenemos aquí precisamente en grandes contribuyentes la solicitud de devolución de IVA y del Impuesto Nacional al Consumo que pagan aquellas personas que se encuentran en el país como prestando un servicio frente a una misión diplomática o a un organismo internacional. Por otro lado, tenemos el IVA
de los turistas extranjeros no residentes en Colombia que se les devuelve, es una devolución que existe en la gran mayoría de países a nivel mundial. Actualmente lo estamos reestructurando. Este tema no se tramita a través de los buzones, sino una vez el turista está saliendo del país, en el aeropuerto o puerto de salida, tramita su solicitud de devolución. Hoy en día es manual, se demora 3 meses y estamos en un proceso de reestructuración de esta solicitud de devolución, que es de 10 días y va a ser casi que automática. Tenemos por otro lado el IVA que pagan las constructoras que están desarrollando proyectos de vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario. Al igual como las instituciones estatales de educación superior, se les devuelve el IVA que pagan, siempre y cuando ese IVA pagado en la adquisición de materiales no exceda el 4% del valor de la enajenación del inmueble. Y finalmente tenemos los dos conceptos, digamos, que más representativos en la cadena de estos que se tramitan de forma manual, que son los pagos en exceso y pagos de lo no debido. Como su nombre lo indica, un pago en exceso, pues tengo la obligación de pagar un impuesto, pero pagué más de lo que debía. En algunos casos se origina por la corrección de la declaración tributaria bajo el artículo 588 y 589, perdón, y en este caso pues hay un pago en exceso. O el pago de lo no debido, que es cuando yo pago una obligación que no estaba obligado ni siquiera a declarar, valga la redundancia. Entonces ahí ocurre el pago de lo no debido. Estos son los conceptos bajo los cuales se puede solicitar la devolución. Y sobre estos conceptos, la DIAN toma unas decisiones una vez el contribuyente radica la solicitud de devolución. ¿Y cuáles son las decisiones que puede tomar la DIAN frente a estas solicitudes? Primero, el auto inadmisorio. Yo quiero ser claro en la diferenciación de conceptos. Inadmisorio no es rechazo ni negación, porque a veces los contribuyentes dicen me rechazaron, me negaron, y realmente es un inadmisorio. El inadmisorio que le está diciendo al contribuyente, mire, yo DIAN no puedo tomar una decisión de fondo sobre su solicitud de devolución porque usted incumple ciertos requisitos. Por favor, cúmplalos y vuelva y me radica su solicitud de devolución. Y si está conforme a la norma, pues le tramito y tomo una decisión de fondo. El rechazo y la negación son decisiones de fondo. El inadmisorio es una decisión de trámite, es un auto de trámite. Entonces, en el inadmisorio, lo que les dice la DIAN es, mire, usted no me cumplió este requisito. Por favor, subsane y vuelva. Y por eso es de especial cuidado pues, observar lo que establece el decreto 1625. Y ya lo decía también la doctora Cecilia, que citaba algunos ejemplos muy representativos, como el caso de presentar limitantes para tramitar una solicitud de devolución en la parte estatutaria de la empresa. Tenemos la resolución de rechazo definitivo, que es una decisión de fondo frente a la cual únicamente procede el recurso de reconsideración y que está enmarcada en 5 causales taxativas que establece la norma, pero que también bajo doctrina y jurisprudencia se ha establecido que esto no son las únicas causales, sino que se pueden establecer otras causales de rechazo que están establecidas en la parte normativa o reglamentaria. Entonces, las 5 que establece el estatuto tributario es la más común, que es el rechazo por extemporaneidad. Recuerden lo que les decía al comienzo. Dentro de las normas que establece el estatuto tributario o las reglas que establece el estatuto tributario en el procedimiento de devoluciones, encontramos que una de los términos, mejor dicho, con los que cuenta el contribuyente para solicitar la devolución es de 2 años desde la fecha de vencimiento para declarar. ¿Qué es una extemporaneidad? Que el contribuyente solicite la devolución por fuera del término que le dispone la ley, que tiene derecho a hacerlo. Entonces, la más común es la extemporaneidad. Tenemos también un rechazo por imputación del saldo a favor. Entonces, ¿qué pasa? Si yo cojo mi saldo a favor de mi renta del año 2019 y lo arrastro al año 2020, no puedo llegar a solicitar la devolución del año 2019 porque yo ya hice uso del saldo a favor imputándolo al periodo siguiente. Entonces, ahí se configura
esa causal de rechazo. Tenemos otra causal de rechazo, que es cuando, con ocasión de la solicitud de devolución, el contribuyente corrige su declaración tributaria voluntariamente y cambia de saldo a favor a saldo a pagar. Por obvias razones desaparece el saldo a favor y hay un rechazo. Tenemos en el caso de las comercializadoras internacionales. En el caso de las comercializadoras internacionales, los proveedores, de las comercializadoras internacionales, ellos por ley son agentes retenedores de IVA por el simple hecho de venderle a una comercializadora internacional. Y la norma establece que ese proveedor de CI que no haya declarado, pagado ni retenido en IVA, se les configura una causal de rechazo definitivo frente a su solicitud de devolución. Y finalmente tenemos el caso de los exportadores. El no estar inscrito en el RUC como exportador cuando se exporta, valga la redundancia, es causal de rechazo definitivo. Entonces, estas son las 5 causales que establece el Estatuto Tributario, y frente a esto, frente a una decisión de rechazo, solamente procede el recurso de reconsideración. Tenemos la negación, que como les decía al comienzo, es una facultad especial que tiene el jefe de devoluciones o el jefe de recaudo y cobranzas de la dirección seccional para negar una solicitud de devolución cuando se entiende que el contribuyente no tiene derecho a solicitar, pero tampoco está inmerso en causales de rechazo. Entonces, un ejemplo, una persona que es declarante de IVA, en un trimestre compró más de lo que vendió, y al comprar más de lo que vendió, su IVA descontable es mayor al generado y le da saldo a favor. Pero la norma establece que solamente tienen derecho a solicitud de devolución de IVA los que están establecidos en el artículo 477, los de diferencia de tarifa del 468-1 y algunos que han salido en otras normas, así como los del 481. Entonces, yo no soy exportador, no produzco ni comercializo bienes exentos. Entonces, no tengo derecho a la solicitud de devolución porque yo comercializo o vendo grabado a la tarifa general. Y se me dio un saldo a favor fue porque yo compré más de lo que vendí. En ese caso, se configura una causal de negación. Y finalmente, la decisión que es la que a todos nos pone felices, es la devolución o la compensación. Estas son las 4 decisiones que rodean una solicitud de devolución. Ahora vamos a hablar de otro tema, y es los procedimientos existentes en la solicitud de devolución de renta y ventas. Me voy a limitar a estos 2, primero porque son los más representativos y segundo porque son los únicos conceptos que tienen 2 procedimientos diferentes. Aunque de cara al contribuyente el procedimiento es uno solo. El contribuyente no dice qué procedimiento quiere, sino que la DIAN lo califica y dice a qué procedimiento aplica. El procedimiento ordinario es el que siempre hemos tenido, que siempre ha existido y establece claramente el término con el que cuenta la DIAN para efectuar una devolución. La diferencia entre el uno y el otro es de términos, no es de requisitos ni nada por el estilo. O sea, los requisitos para ambos es el mismo, pero lo que diferencia es los términos con los que cuenta la DIAN para devolver. Y en el caso del nuevo procedimiento, que es de devolución automática, aparecen unos requisitos especiales para poder aplicar a esa reducción de términos. Entonces, retomo, el procedimiento ordinario establece que la DIAN cuenta con 50 días hábiles para devolver. Ya veían ustedes lo que explicaba la doctora Cecilia en la reducción de términos que se ha dado. Es un tema que se ha venido configurando tanto en grandes como a nivel nacional, de una reducción más allá de lo que establece la norma del término con el que cuenta la DIAN para devolver. Como les digo, el término son 50 días hábiles y existen algunos términos especiales dentro de ese procedimiento ordinario que tienen unos términos inferiores. Entonces, en primer lugar, tenemos aquellas solicitudes de devolución que se tramitan con póliza de garantía a favor de la nación. Cuando yo tramito mi devolución con una póliza de garantía a favor de la nación, el término con el que cuenta la DIAN para devolverme es de 20 días hábiles. Y tenemos el caso
de los productores del artículo 477 del Estatuto Tributario y los operadores económicos autorizados, que la devolución es en 30 días hábiles, dice la norma. Ya decía la doctora Cecilia, se está devolviendo en menos de 20 días. Entonces, digamos que pese a que la norma establece unos términos máximos, se está cada vez agilizando el tema para devolver en el menor tiempo el establecido por la norma. ¿Qué tiene el procedimiento ordinario? Que si dentro de este término de 50, 20 o 30 días, según corresponda, se detectan algunas inconsistencias que ameritan una auditoría un poco más a fondo de la solicitud de devolución, se podrá suspender por 90 días hábiles más esta solicitud. Esto es lo que rodea el procedimiento ordinario. Ahora, hablemos de la devolución automática. La devolución automática inicialmente aparece con la Ley de Financiamiento, la Ley 1943 de 2018, pero pues tras su decaimiento fue ratificada en la Ley 2010 de 2019. Entonces, esto es lo que nos aplica hoy la Ley 2010 de 2019 y esta ley modifica el parágrafo 5º del artículo 855 del Estatuto Tributario. Perdón, incluye el parágrafo 5º del artículo 855 del Estatuto. Y dice, mire, la devolución automática de saldos a favor en el impuesto sobre la renta y el impuesto sobre las ventas, eso es la primera. Los otros conceptos no tienen devolución automática, solamente los saldos a favor originados en la declaración de renta y en las declaraciones de ventas, tendrán derecho a una devolución automática si cumplen con dos requisitos legales. Primero, en el caso de renta, que más del 85% de los costos, gastos y deducciones, y en el caso de IVA, más del 85% de los impuestos descontables, estén soportados en el sistema de facturación electrónica con validación previa. Es decir, yo debo soportar esos costos, gastos y deducciones con el sistema que entró a regir de facturación electrónica para el caso de grandes contribuyentes en diciembre de 2019, si mal no estoy, por el calendario que estaba estipulado en ese momento. El anterior, que era piloto de sistema de factura electrónica con validación posterior, no es soporte para la devolución automática. Entonces, es el de validación previa. Si yo tengo eso, ya cumplo lo primero. Y lo segundo, no representar riesgo alto de acuerdo al perfilamiento único de riesgos de la DIAN. Yo cumplo esos requisitos, tengo derecho a una devolución automática. Aquí valga la pena aclarar una cuestión, y es que lo que se establece con la norma es la devolución automática, no la compensación automática. Entonces, partiendo de esa premisa, ¿qué es lo primero que yo debo tener en cuenta? Que yo no puedo tener deudas con la DIAN. ¿Por qué? Porque si yo tengo deudas con la DIAN, establece la norma que previo a la devolución, yo debo verificar las deudas y compensar las deudas que tiene un contribuyente. Como no existe la compensación automática, si yo tengo deudas, mi solicitud de devolución va a ir por el procedimiento ordinario. Es decir, la devolución automática aplica para los que tienen más del 85% de costos y deducciones en rentas soportados con factura electrónica con validación previa o impuestos descontables en IVA, para los que no representan riesgo alto y además no tengan deudas, porque no es compensación automática, es devolución automática. Si cumple los requisitos, la devolución, establece el decreto 963 de 2020, será en 15 días. Realmente es en menos tiempo, porque esta devolución no pasa por funcionario de la DIAN para verificación de requisitos. Esta devolución simplemente llega a un funcionario de la DIAN, es para firmar el acto administrativo que da derecho a la devolución. Desde el 18 de julio de 2020 está implementado en el Servicio Informático de Devoluciones, que es uno solo, todas las validaciones necesarias para que el contribuyente clasifique para esta devolución automática. Y en torno al tema de renta, para la verificación del más del 85% de costos y deducciones, se prescribió en la resolución 82 de 2020 un formato que se denomina relación de costos, gastos y deducciones, que es el formato 2613. Entonces, en torno a esto, el decreto 963 establece, mire, el formato 2613 o la relación de costos, gastos y deducciones
no es obligatoria para la solicitud de devolución. Simplemente es un requisito que se debe allegar si usted como contribuyente o solicitante quiere ser calificado por la DIAN para la devolución automática. Si usted no lo anexa, ya se va derecho al procedimiento ordinario. Si lo anexa, entra a la validación. Y en esa validación se verifica que más del 85% de sus costos, gastos y deducciones estén en factura electrónica con validación previa. Más adelante les mostraré un video sobre la relación de costos, gastos y deducciones que digamos que genera muchas dudas respecto a, primero en el tema de las abreviadas, porque la norma estableció que una vez levantada la emergencia sanitaria, los que hubiesen solicitado en el periodo que tuvo vigencia el decreto 535 deberán allegarla. Y segundo, precisamente por este tema, por las devoluciones automáticas. Entonces, más adelante les mostraré eso. Ahora hablemos del IVA. En el IVA, en las declaraciones tributarias, ¿cuáles son los conceptos que me dan derecho a mí a solicitar la devolución o por los cuales la norma me establece que tengo derecho a una devolución? En primer lugar, tenemos los exentos que están en el artículo 477 y 478 del Estatuto Tributario, que vienen desde el año 2002, si la memoria no me falla, solicitando devoluciones bajo ese artículo. Tenemos el caso de los exportadores de bienes y servicios, y entonces aquí lo primero a tener en cuenta, recuerden lo que les decía de las causales de rechazo. Una de las causales de rechazo es cuando un exportador no está inscrito en el RUC como tal. Entonces, en esto, los exportadores deben tener, pues, principal cuidado que al momento de realizar sus operaciones ya deben estar inscritos en el RUC como exportadores. Y tenemos, pues, exportadores de bienes y exportadores de servicios. En el caso de los exportadores de bienes, tenemos una clase de exportación que es directa y dos indirectas. La directa es la que se soporta a través de declaraciones de exportación, los DETs. Entonces, bajo este lineamiento, bajo esta regla, existe un requisito que es la relación de DETs para efectos de la devolución. Tenemos frente a las indirectas las ventas a comercializadores internacionales, el soporte es el certificado al proveedor, está una relación de certificados al proveedor que se solicita para estas devoluciones, y tenemos las ventas a zonas francas que se soportan a través de un formulario de movimiento de mercancías. En el caso de servicios tenemos dos figuras, la exportación de servicios en virtud de un contrato de prestación de servicios en el exterior. Entonces, en este caso, pues el decreto 1625 establece como requisitos el contrato, la relación de las facturas de los bienes prestados, de los servicios prestados en el exterior, y por otro lado tenemos el caso de los servicios turísticos que se prestan a una persona no residente fiscal en el país para que goce y disfrute de nuestros paisajes y de nuestro país. Entonces, una empresa hotelera o que vende paquetes turísticos, le vende su paquete turístico a una persona en el exterior, viene acá a Cartagena, disfruta, y en ese caso esa empresa que vendió el paquete turístico tiene derecho a la solicitud de devolución. Tenemos la diferencia de tarifa, que es aquel que vende al 5%, pero para poder vender, producir, comercializar al 5%, tiene que incurrir en unas compras que están grabadas al 19%. Entonces, yo vendo al 5%, pero compro al 19%, se me genera un saldo a favor por diferencia de tarifa y tengo derecho a la devolución. Tenemos las retenciones de IVA, que es cuando mi saldo a favor se origina porque las retenciones superaron el valor de mi impuesto, igual como funciona en renta. Y en ese caso tengo derecho a la solicitud de devolución, y de igual forma existe un requisito que es la relación de retenciones. Y finalmente, lo más reciente que está establecido en la Ley 2069-2020. La Ley 2069-2020 estableció que tienen derecho a solicitar los saldos a favor que se hayan originado en la aplicación del Decreto Ley 551 y el Decreto Ley 438. Entonces, bajo esta figura, los contribuyentes que hayan comercializado esos bienes, esos más de 200 bienes que están en el Decreto Ley 551, y me refiero únicamente al 551,
porque el 438 traía 24 bienes, pero estos migraron al 551, tendrán derecho a solicitar los saldos a favor que se les haya originado en aplicación de este decreto. El decreto inicialmente establecía que no tenían derecho a devolución, pero con la ley 2069 de 2020 se modificó y se establece que mientras esté la emergencia sanitaria tienen derecho a devolución. Los saldos a favor que no se soliciten una vez se haya levantado la emergencia sanitaria, deberán imputarlos a los periodos siguientes. ¿Qué tendrán en cuenta aquí principalmente? Que hayan cumplido con lo que dice el decreto ley 551 y el 438, y es suministrar la información de las ventas dentro de los 5 primeros días del mes siguiente. Si no lo suministraron, no cumplen con el requisito de ser exentos y eso pasa a ser grabado, ¿sí? Entonces lo deben tener muy en cuenta. Si no cumplieron ese requisito, no pueden solicitar la devolución, porque el requisito de la exención del 551 y del 438 es claro, y los contribuyentes de esos bienes tenían 5 días para suministrarle a la DIAN la información de la venta de esos bienes. Esto en torno a IVA. Ahora, como les decía, les voy a mostrar el video respecto a la relación de costos, gastos y deducciones para que lo tengamos en cuenta. Hola y bienvenido a Apréndelo en un día por 3. En esta oportunidad te presentamos el primero de 2 videos acerca del procedimiento para diligenciar una devolución ante la DIAN por concepto de impuesto de renta y complementarios. Primero vamos a hablarte de la relación costos, gastos y deducciones que son requisito para las devoluciones establecidas en los decretos 535 y 963 de 2020. Hablemos del decreto 535 que se refiere a las devoluciones abreviadas. Para quienes hayan radicado dicha solicitud, es indispensable que presenten la relación de costos, gastos y deducciones a más tardar 30 días después de finalizada la emergencia sanitaria. Por lo tanto, si tú solicitaste una devolución abreviada, es decir, durante la vigencia del decreto 535 entre el 13 de abril y el 19 de junio de 2020 y recibiste la devolución por parte de la DIAN, tienes plazo, recuérdalo bien, hasta 30 días después de finalizada la emergencia sanitaria para cumplir con la entrega de esa relación de costos, gastos y deducciones. La manera como se debe entregar según lo ha establecido la DIAN es enviando los archivos consolidados de los costos, gastos y deducciones por concepto y valor dentro del formato 2613 que fue creado con la resolución 82 del 2020. Este requisito lo deben cumplir tanto quienes fueron beneficiados con la devolución abreviada de 15 días como quienes recibieron la devolución por el proceso ordinario que demora 50 días. Hablemos ahora del decreto 963 de 2020 que reglamentó las devoluciones automáticas. Este decreto establece que la relación de costos, gastos y deducciones es un requisito que únicamente aplica para quienes quieran optar o ser calificados para la devolución automática de la cual trata el artículo 855 del Estatuto Tributario. Si tú no quieres tramitar una devolución automática, sino que decides simplemente aplicar para una devolución ordinaria, la de 50 días de trámite, no tienes que anexar el requisito de la relación de costos, gastos y deducciones, ni cuando presentes tu solicitud, ni después del fin de la pandemia. Ahora bien, si tú deseas tramitar la devolución automática, debes tener en cuenta 2 cosas. La primera es que si el costo, gasto o deducción está soportado en factura electrónica con validación previa, hay que reportarlo de forma detallada, identificando claramente al proveedor que emite la factura electrónica. La segunda es que si el costo, gasto o deducción no está soportado en factura electrónica con validación previa, te debes consolidarlo por concepto y valor. Y bien, con esta información ya estás preparado para lo siguiente que te mostraremos y es el diligenciamiento del prevalidador y las diferentes opciones que te puede dar para obtener una devolución ante la DIAN por concepto del impuesto de renta y complementarios. Y ese será justamente el tema de nuestro segundo video llamado Diligenciamiento del prevalidador de la DIAN con el formato 2613. Si quieres más orientación sobre los servicios de la DIAN, usa el chatbot de nuestra página web o de la nueva app DIAN. Si lo prefieres, llámanos al Contact Center o escríbenos en nuestras redes sociales habilitadas para este fin.
hazlo tú mismo, porque si yo puedo, todos podemos. Bueno, como pueden ver en ese video está claramente el tema de la relación de costos, gastos y deducciones, y el video habla incluso de un segundo video, que es el diligenciamiento del prevalidado. Todos estos videos ustedes los pueden encontrar en la página de YouTube de la DIAN. Están todos los videos, encontrarán encontrarán el video del diligenciamiento del prevalidador del 2613, que dura aproximadamente 13 minutos, y también van a encontrar un video en el cual se explica cómo es el trámite de la solicitud de devolución a través del servicio informático de devoluciones. Entonces, es muy importante que ustedes vayan a la página de YouTube de la DIAN. Se han montado muchísimos videos digamos, alrededor de este último año que hemos estado en aislamiento, y van a encontrar toda esta información. Para finalizar, voy a mostrarles un poco el tema de cifras. Ya la doctora Cecilia hablaba al comienzo de las cifras que se tienen en grandes contribuyentes, de lo que se ha hecho, de lo que se ha devuelto, cómo ha sido clasificado. Yo quiero mostrarles aquí esto a nivel nacional, cómo han sido las devoluciones respecto a los últimos 10 años. Y encontramos que el año 2020, con este tema de la pandemia, ha sido el año en el que la DIAN más capital, más efectivo le ha inyectado a los contribuyentes para poder subsanar estos problemas que estamos atravesando a raíz de los efectos de la pandemia. En el año 2020 a nivel nacional se devolvieron 20.2 billones de pesos, siendo la cifra más alta en los últimos 10 años, como ustedes lo pueden ver en este cuadro, en el que se compara pues lo que ha ocurrido. Y de esos 20.2 billones es importante mostrar los efectos de las devoluciones abreviadas. En las devoluciones abreviadas, en ese periodo de abril a agosto, que como bien lo mostraba la doctora Cecilia en grandes contribuyentes, fue 4 billones, casi de los 7, si mal no recuerdo las cifras, fueron 4 billones de casi los 7 que se devolvieron en todo el año. 12.17 billones de pesos devolvimos entre abril y agosto, que fue el término en el cual aplicó las devoluciones abreviadas. De esta forma, pues la DIAN ha ido aportando mucho al país. Es importante también tener en cuenta que esos 12.17 billones, comparado con el mismo periodo del año 2019, que fueron 3.7 billones, pues representó un crecimiento del 223%. Estamos día a día trabajando para aportar, para coadyuvar más el país, comprometidos con la reactivación económica de nuestro país, y día a día estaremos tomando medidas que lleven a coadyuvar esta situación y a mitigar también el impacto. Muchas gracias por el espacio.